Muy bien, estamos en el final ya de la materia. Creo que estamos muy contentos porque eh, es mucho para enseñar, ¿entienden? Es mucho para explicar y la verdad que uno hace un esfuerzo para poder ser lo más explícito, claro posible, bajar línea de una manera clara, no complicada. La verdad que hemos hecho un esfuerzo con esta materia siempre para enseñarla de esta manera y creo que hemos tenido muchos frutos de esto. Hemos visto el corazón de muchas personas ser transformado con este mensaje. Ahora, yo quiero que vean esto que como es legal, recuerden que el título lo recupera Jesús, recuerden también que el ministerio arónico termina con Caifás. Caifás es el sumo sacerdote que condena a Jesús, junto con Pilato, que bueno, obviamente se lava las manos, pero es parte del circo romano de esa época para, para matar a Yeshua, a Jesús, eh, para condenarlo y luego matarlo. Pero hay un acontecimiento aquí. El ministerio arónico debe dejar de ser para que sea ahora el ministerio de Melquisedec. O sea, el orden sacerdotal arónico debe ser anulado para que el ministerio sacerdotal de Melquisedec sea habilitado nuevamente. Es como dar de baja algo y dar de alta otra cosa. Entonces, para que esto suceda, deben haber aspectos legales, porque, y esto es algo que muchos no entienden, porque quizás desde no haberlo aprendido nunca o de creer que el cristianismo y la fe cristiana también tiene que ver con sensaciones solamente o con una cuestión de pensamiento positivista. No, esto es legal, la vida espiritual es legal. Y si es legal es porque Dios está respaldando con su palabra y con juicios justos. Y acá vemos un aspecto legal de lo que sucedió, porque Caifás era el último sumo sacerdote, y, y Jesús tiene que lidiar con él, porque él es el que tiene que salir de la escena para que ahora el sumo sacerdote Jesús tome el lugar de Melquisedec. ¿Sí? En Levítico 5 aparece una ofrenda, ¿sí? Que se llama la ofrenda del perdón. Vamos a leer algunos textos bíblicos para que puedan entrar en tema y entiendan de qué se trata, cómo termina el ministerio de Caifás, o sea, cómo termina no solamente Caifás, sino el sacerdocio religioso y se le da de alta al ministerio de Melquisedec. Dice la palabra, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuese testigo de lo que vio o supo y no lo denuncia, esa persona llevará pecado. O sea, ese capítulo dice que el que es llamado a testificar y no dice, oculta la verdad, no cuenta lo que pasó, carga un pecado. Si alguno conoce la verdad pero no la declara, estará en pecado y al mismo cargará con la culpa. En Levítico 16 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eliezer e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Si se rompen las vestiduras sacerdotales, y esto es lo que está diciendo Moisés aquí, ustedes van a anular su posición religiosa. Porque había una costumbre en Israel y en el Oriente que cada vez que hay un escándalo o había una muerte o había algo que escandalizaba, ¿qué hacía la gente? Rompía las vestiduras como un acto de ira, como un acto de sentirse en angustia y rompían la vestidura. Y Dios, en este texto que estamos leyendo, está diciendo, no rompan sus vestiduras, por más que hayamos visto el desastre que vimos, tanto a Aarón como a sus hijos le dicen, no rasguen sus vestiduras porque si no van a anular su ministerio. Éxodo 28:32, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor,
de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. La vestidura sacerdotal estaba hecha de una manera que evitaba que se abriera o se rompiera si no era intencionalmente. Yahweh decide hacer una instrucción para que no se rasguen las vestiduras. Es como una especie de refuerzo en la ropa para que no la rompan en la ropa, ¿sí? Por más que en un momento tengan angustia, cuando vean la resistencia de la ropa, se recuerden que no había que romperla. Eso era, de eso se trataba. Y accidentalmente anulen su sacerdocio y mueran. Él hace un doble tejido de armadura en la vestidura sacerdotal para que no se vaya a romper por accidente. Ahora veamos cómo Jesús lo establece en lo natural. Él lo acaba de establecer en lo sobrenatural. Ahora lo va a establecer en lo natural. Bueno, ya vieron tres textos bíblicos que les van a dar marco legal a lo que, cómo Caifás termina perdiendo su sumo sacerdocio para darle lugar al sacerdocio de Jesús, al sumo sacerdocio de Jesús como Melquisedec. El primero es que ninguno puede, si sabe un pecado o alguna situación o algo que testificar, ocultar porque es pecado. El segundo texto que hemos leído, no rompan sus vestiduras porque pierden autoridad. Y otro texto que hemos leído mostrando a Dios que aún la ropa de los sacerdotes estaba hecha de tal manera para que no se rompiera ni accidentalmente y que no perdieran su posición y murieran. Ahora veamos lo que dice Mateo 6, 26 y 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Acá aparece Caifás, ¿lo pueden ver? El sumo sacerdote, ¿sí? No, Jesús no va directamente a cualquier persona, ¿eh? El problema había ascendido a escalas muy altas. El sumo sacerdote era como hablar con el Papa hoy. El sumo sacerdote atiende a Jesús mismo en este juicio nocturno e injusto. A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Esto pasó en el juicio de Jesús. Se hizo de noche, cosa que no hubiera gente, y con muchos testigos falsos, pero sí con toda la élite que lo quería ajusticiar. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Recuerdan que Jesús lo dijo en el capítulo 23, dijo, miren el templo porque este va a ser derribado, hablando del templo de Jerusalén como una profecía, que 70 años después se cumple esa palabra, el templo es derribado, pero también haciendo alusión a su resurrección, en 3 días lo levantaré, ya estaba hablando de él mismo, de que él iba a levantarse al tercer día. Aleluya, por su resurrección, gloria a Dios. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo sobre Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, fíjense, le dijo, ¿no responderás nada? Acá comienza la parte legal que hemos leído en los textos bíblicos, que testificaron contra ti, porque dice, porque más Jesús callaba. Hasta ese momento, frente a todas las acusaciones que Jesús recibía, Jesús callaba. Decían de todo, lo golpeaban, hablaban, lo empujaban, pero Jesús callaba. Y si Jesús callaba, no había elemento legal para poder hacer el sacrificio o para poder entregarlo o ajusticiarlo. Estaban buscando la forma de presionarlo para que él pueda hablar. El sumo sacerdote ahora, como ve que no hay elemento, no hay testimonio, no hay nadie que pueda hacerlo hablar, se mete en esta situación, él no da más, está sacado y le dice, ¿no dirás nada con los que testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, fíjense, te conjuro, o sea, te demando, esto es con autoridad, esto lo dice como sumo sacerdote, como autoridad máxima, y recuerden que Jesús está siempre sujeto a las autoridades, ¿eh?
del Dios viviente, que nos diga si eres el Cristo, el Hijo del del Dios vivo. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Salmo 110, hablando del sacerdocio de Melquisedec, y viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, fíjense, ya aquí aparece el primer texto que hemos leído de Levítico 5, si sabes algo, dilo, si no es pecado. Jesús sabe que es hijo de Dios, se le demanda por la palabra que lo diga, que ahora hable, porque el sumo sacerdote dice, te conjuro por la palabra que lo digas. Dijo, tú lo dijiste y te digo algo más, y dice toda la verdad. Y ahora viene lo segundo que hemos leído de los textos sobre cuidar las vestiduras. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Miren, miren, perdió el sacerdocio. Ese fue el acto legal que necesitaba Dios para sacarlo de escena a Caifás, espiritualmente hablando. Diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, pero lo que él no sabía es que había perdido su sumo sacerdocio y le había dado fin a la era arónica para darle comienzo a la era Melquisedec a través de Jesucristo. Esto es impresionante, amigos. Esto es impresionante. Porque estos son los aspectos legales para que las cosas sucedieran. Recuerdan que les conté el primer aspecto legal, que tenía que venir de la familia de Abdías, el que preparaba el camino para el Señor, un sacerdote, que un sacerdote es el que lo habilita al ministerio, y ahora es el sumo sacerdote el que tiene que cerrar la página, y para eso tenía que haber un acto legal. El acto legal se cumple rompiendo sus vestiduras. El sumo sacerdote Caifás conjuró a Yeshua bajo el juramento de Levítico 5, lo pone bajo la ofrenda del pecado. Entonces, ahora sí, Yeshua sabe algo que es verdad y él no lo declara, y él no lo declara. Entonces Yeshua es un pecador y él no puede ser nuestro redentor. Pero sucede que Yeshua en el versículo 64 lo declara y al mismo tiempo dice que él es el Melquisedec con respecto al Salmo 110, sentado a la diestra de Dios. Acá cierra un capítulo arónico y comienza el capítulo de Melquisedec, porque Jesús mismo lo está anunciando. Dice, ustedes ahora van a ver el nacimiento de una nueva era a través de mi vida. Jesús no se queda callado porque él no peca contra autoridad. Le conjuraron en el nombre de Dios, según el mandamiento, él habló, dice la verdad y ahora, según el texto bíblico, el sacerdote, el sumo sacerdote raja su vestidura y pierde entonces, según dice Moisés, su posición. Al rasgar su vestidura se anula como sacerdote. Lo hizo frente a testigos, todo el mundo lo vio. Entonces tiene que morir. Él rasgó sus vestiduras sacerdotales y ha establecido de nuevo que Yeshua es el legítimo sumo sacerdote. En ese momento no había un sumo sacerdote que oficiara el sacrificio. Entonces el próximo sacrificio que iba a ir al altar era Yeshua oficiando su propio sacrificio, porque Caifás quedó anulado y afuera, pues no pudo oficiar el sacrificio de Yeshua. Y acá vemos otro aspecto legal. Como Jesús pasa a ser ahora el sumo sacerdote, ahora Jesús oficia su propio sacrificio en el altar, pero esta vez no para perdonar, sino para quitar el pecado del mundo. Esto es lo maravilloso. Pero era necesario que el anterior desapareciera para que el próximo viniera. Esto les va a dar mucha luz a ustedes, hermanos, porque van a entender mucho más Romanos, la carta de Romanos, donde explica que la ley, a través de Cristo, murió para que ahora vivamos por el Espíritu. Esto fue mal entendido durante tantos años. Claro, pastor, no hay que ser religioso, no importa lo que yo haga, estoy en la gracia. Jamás se habló de que no respetemos los mandamientos.
La ley que estaba muriendo en Cristo era la ley arónica, el sacerdocio arónico, el método religioso arónico, la estructura arónica. Estaba muriendo. Dice, esa quedó anulada por una mejor. Eso es lo que Pablo explica y lo que muchos no predican o no entienden, porque creen que lo que se anularon fueron los mandamientos o las demandas espirituales, las verdades espirituales bíblicas. No, no, lo que se anuló fue toda la interpretación levítica, toda la estructura religiosa. Eso quedó anulado. Sacrificios de animales, circuncisión, métodos, maneras, formas, vestiduras, para que entre una nueva era, la era Melquisedec, reyes y sacerdotes. ¿Sí? Entonces, eso tenía que pasar legalmente y ahora ya no hay sumo sacerdote que oficie la Pascua, el sacrificio del Hijo de Dios, del Cordero. ¿Y quién lo hace? El mismo Hijo de Dios. Él oficia su propio sacrificio. Y en ese momento no había un sumo sacerdote que oficiara el sacrificio, entonces el próximo sacrificio que iba a ir al altar era Jesús oficiando su propio sacrificio, porque Caifás quedó anulado y afuera pues no pudo oficiar el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio sería el sacrificio de la Pascua, que es que el único que puede oficiarlo es el sumo sacerdote, y Caifás se descalifica a sí mismo, y Jesús es el único y verdadero sacerdote y el Cordero de la Pascua al mismo tiempo. El escritor del libro de Hebreos sabía esto, y entonces lo explica. Ahora vamos a leer de nuevo esto porque lo vas a entender mejor. Hebreos 7:20. Y esto no fue hecho sin juramento. Fíjense, acá todo es legal. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El examen final para calificar como sacerdote, en Hebreos 7:8, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cuál es el juramento? Caifás pide juramento. ¿Recuerdan que le dice que bajo juramento diga? ¿Recuerdan eso? Bajo juramento declárame. ¿Sí? El juramento de pecado, la palabra del juramento que vino después de la Torá, esa palabra de juramento designó al Hijo como Melquisedec. No solo Juan el Bautista, sino que también Caifás invocó la palabra del juramento y Yeshua dijo, tú lo has dicho, pero yo lo tengo que decir. Si el Hijo del Hombre soy. Caifás es descalificado y entonces Yeshua es el sumo sacerdote. Entonces, él fue puesto en orden por la palabra, por el Dibrá. ¿Se acuerdan? El Dibrá, el Taxín. Ahora es puesto él por el orden, por las palabras, por haberse puesto todo en un orden de legalidad profética y bíblica, y por un Dibrá, por la palabra, fue puesto Jesús. Él fue puesto en orden por la palabra, es decir, él fue puesto en un orden por la palabra que habló en el juramento al decir la verdad. Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, rompieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados, porque es la túnica del sumo sacerdote, y la túnica del sumo sacerdote no fue rota. Fue roto el manto que tenía él, que era un manto caro, pero no su vestidura sacerdotal de un solo tejido, que particular podrían haberlo roto, pero decidieron simplemente ponerlo en una especie de apuesta, pero no se rompió la túnica como señal profética de que la vestidura del Señor no estaba rota, estaba intacto su sumo sacerdocio.
Las vestiduras de Jesús no podían ser rotas porque si eran rotas, Jesús también era descalificado. Hebreo 19, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer lo último. ¿Están entendiendo acá? Hay cosas muy proféticas. Quita lo primero, que fue el orden arónico, el anterior, para establecer lo último, lo más importante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. El escritor hebreo está citando el único versículo en el cual se menciona a Melquisedec en el Salmo, después de Génesis 14. El sumo sacerdote solamente se puede sentar cuando el sacrificio sea totalmente consumido. Como sumo sacerdote, él se tiene que mantener en pie hasta que el sacrificio sea consumado. Y Jesús se mantuvo en pie y en una postura de firmeza hasta que su cuerpo derramó la última gota de sangre. No se entregó fácilmente. Él, dice la Biblia, nadie quita la vida, nadie me la quita, yo la entrego. Hasta el último momento, cuando vio que ya no había más sangre, el sacrificio había sido consumido, Jesús dijo, consumado es. Encomiendo a ti mi espíritu. ¿Están dándose cuenta lo magnífico de este paralelismo profético que estamos viendo? El escritor de Hebreo está citando el único versículo en el cual se menciona a Melquisedec en los Salmos, y en Génesis 14 el sumo sacerdote solamente se puede sentar una vez que el sacrificio haya sido consumado. Es decir, que Jesús no entregó hasta que no vio el sacrificio completamente consumado. Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Un profeta mayor que Isaías, Jeremías, etc. Aquel que es menor en el orden de Melquisedec. Es decir, que lo que está diciendo es, miren, Juan el Bautista es el mayor de los profetas que hemos tenido, porque preparó el camino, pero es menor que la generación de Melquisedec. Esto es impresionante, amados. En toda nuestra debilidad, en todas nuestras falencias, en nuestra incompetencia, en nuestra infidelidad a veces, en nuestra incapacidad de obedecer sus mandamientos, en toda la humanidad que cargamos y que traemos diaria, Dios escoge a través de Cristo, porque en Él estamos, cargar el orden de Melquisedec. Y dice Jesús, miren a Juan el Bautista, el mayor profeta que puedan haber conocido, mayor que cualquier profeta, pero él es menor que la generación Melquisedec. Un profeta mayor que Isaías. Aquel que es menor en el orden de Melquisedec es mayor que el mayor profeta en el orden de Leví. Se tienen que transferir los reinos, autoridad apostólica y profética. Hoy ayudaremos en esa unción. ¿Cuál es la idea de esta clase? Que se transfiera sobre tu vida una unción profética, apostólica, de reyes y sacerdotes, que reconozca claramente que se nos ha conferido, se nos ha dado, se nos ha dado una unción que no la tenían los sacerdotes ni los profetas del Antiguo Testamento, que es mayor, que según Pablo es un mejor pacto, con mejores elementos. Cuando estudiamos dispensaciones, yo le hablaba de las 7 dispensaciones y la anteúltima es la gracia antes del milenio, cuando Cristo venga a establecer su reino por 1000 años. Y yo les comentaba a ustedes en esas clases que la gracia nos pone en una posición de responsabilidad, que no es una licencia para pecar, sino una responsabilidad de cargar el diseño de Dios en la tierra. Jesús está vivo
Está vivo puesto que fue imposible que la muerte lo retuviera. Hechos 2:24. El sacerdote debe estar en pie hasta el final del sacrificio. Aleluya. Un sacerdote está de pie hasta el final como hijo de Sidak ben Melquisedec, como un rey sacerdote. Y creo que esta es una palabra de ánimo para vos, que tenés la unción de Melquisedec. Y si por ahí estabas pensando con una mentira diabólica, ponerte de rodillas frente al fracaso o bajar tus brazos y retirarte, dejar el ministerio porque no puedes vencer un pecado, deja el pecado y abraza el ministerio. No dejes el ministerio por el pecado. Si por alguna situación tu fe ya no es la misma, tu fuego casi es inexistente, yo creo que esta palabra te tiene que animar. Esta enseñanza te tiene que haber animado, estas clases te tienen que haber despertado a entender que tú eres más que simplemente un hermanito que viene a la iglesia, una hermanita que se congrega. Tú eres una persona que ha heredado un elemento legal que el cielo había retenido hasta el momento que tenía que ser revelado, que era este misterio que había sido oculto a los ojos de los hombres. Ahora, yo me siento con la responsabilidad también de hacer una demanda profética cuando enseño esto y de explicarles a ustedes de que hay una generación que ha dejado de visualizar el misterio de Melquisedec, que lo único que visualiza es la religiosidad y la monotonía. Y debemos de vuelta reconocer que esta es una base fundamental que hemos recuperado como iglesia. La iglesia no es simplemente un lugar con una dirección donde nos congregamos. La iglesia es un cuerpo vivo que está funcionando bajo una unción determinada para este tiempo. Así que yo te animo a que puedas abrazarla, que puedas crecer en ella. Espero que estas clases te hayan animado, te hayan bendecido. Hacé la clase, la autoevaluación, estudiá, prepárate, formate porque Dios te va a usar en este tiempo. Dios va a usar tu ministerio, va a usar tus palabras, va a usar tus manos, tus pies, tu boca. Prepárate. No estás afuera, estás adentro del propósito de Dios y somos la iglesia que heredó esta maravillosa bendición. Dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos herederos y coherederos junto con Cristo de toda esta promesa de reyes y sacerdotes. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima materia. Bendiciones.